Bueno, nos toca ahora, esto es un diálogo, escuchamos las voces, bueno, me incluyo y me escucharon, a la vieja guardia, para llamarla de alguna manera, de la defensa de la democracia. No, pues sí, porque lo viejo no es malo, no lo considero así, que tenemos la experiencia. Ahora en Facebook, por cierto, hay mucha defensa de la experiencia, de la sabiduría, de las cosas buenas de la vejez. Entonces no lo considero lo viejo como algo malo, ¿no? Pero somos viejos, punto, ¿no? Bueno, nos escuchamos entre nosotros también. Ahora nos toca escuchar a esta nueva generación que está aquí representada en muchas organizaciones y que 4 de sus representantes nos acompañan. Están en este cuadernillo que elaboraron de diálogos intergeneracionales, están las semblanzas de todo el mundo. Yo los invito a ver la semblanza en la página 14 y 16 de nuestras 4 panelistas y panelistas, o como se diga. Les juro que yo ya con ese lenguaje, soy de la vieja guardia, chicos, lo demuestro día a día. Bueno, entonces no voy a presentar las semblanzas, por favor abran el librito, léanlas, son gente que seguramente ustedes conocen, personas maravillosas y muy valiosas. Solo voy a presentarlos brevemente, tengo aquí 20 papeles ¿dónde están? Aquí están. Bien, entonces, de izquierda a derecha, porque aquí se empieza desde la izquierda, no sé en otros lados, pero aquí es desde la izquierda, tengo a Alejandra Haas, eso, muy bien. Tengo a Max Jaramillo, ¡miau! Tengo a José Aguilar y tengo a Jessica Marjan. Muchas gracias. Entonces tenemos 4 magníficas personas que van a representar estos diálogos y a quienes vamos a escuchar sobre otra vez 2 bloques. O sea, tenemos un primer bloque en el cual vamos a pedirles que nos digan qué les provocó lo que escucharon en el primer panel, qué ideas, qué reflexiones, qué retos vieron, pero no solo del primer panel, sino de lo que dialogaron en las mesas y cómo llegaron a profundizar en algunas cosas que les llamaron más la atención que otras o que les movieron más. Y cada quien tiene 7 minutos. Ahora sí voy a hacer la cuestión, ¿dónde están mis tarjetitas de colores? Bueno, tengo una amarilla y una roja. Cuando les paso la amarilla amablemente es que les queda 1 minuto de sus 7 minutos y cuando paso la roja es que ya terminó su tiempo. Y luego vamos a ir a un segundo bloque de análisis que tiene que ver más sobre los retos y la acción colectiva en el primer bloque, desde luego, y en el segundo esta relación con gobiernos. Pero queremos saber respecto a la acción colectiva y la interacción con gobierno y sociedad, de qué manera se estructuran las alianzas y acciones colectivas que deliberan en la diversidad. Y hacia futuro, ¿cómo lo ven? Y yo pondría aquí como marco de referencia, no centrarnos nuevamente en la administración actual, sino sí, desde luego, lo que ustedes han vivido y lo que ustedes han trabajado en los años en los que han estado en organizaciones de la sociedad civil, pero tenemos de cara al 2024 y siempre se abren oportunidades. Creo que lo que Rafael nos está planteando es justamente de cara al 2024. Entonces, también pensar ese futuro, no solo el 2024, no solo los procesos electorales nos abren oportunidades, pero entonces en ese segundo bloque irnos para allá. Y desde luego, entre cada uno de los 2 bloques, si tienen alguna cosa que quieren precisar, levantar la mano y con mucho gusto, igual que en la otra mesa lo hicimos, tendrían la misma oportunidad. Y para cerrar, les pediríamos que nos dijeran, si pudieras proponer algo a tus colegas del sector, ¿qué sería? ¿Qué le pedirían a los colegas del sector? ¿Sí? Cada quien lo va a abordar desde donde quiera. Entonces, quiero hacer el mismo ejercicio vamos a empezar por Antonio Aguilar, luego vamos a seguir con Alejandra Haas, luego con Max Jaramillo y luego con Jessica Marjan en orden alfabético. ¿Sí? Vamos. Gracias. Igual que Marie Claire, siempre el primero en la lista, por el apellido.
Y bueno, sé que esto no es una relatoría, pero sí de alguna forma, como todos los sentipensares que obtuve a partir de la mesa, pero también de la mesa de diálogo con mis compañeras y compañeros, ¿no? Y lo primero yo creo que fue el tema de la identidad. Creo que fue una provocación muy buena que Sergio Aguayo puso sobre la mesa, desde dónde como sector vamos a luchar, porque pues seamos sinceros, ¿no? Sí es cierto que muchas de las que estamos aquí tenemos una visión más de centro-izquierda, pero hay otras propuestas allá afuera que hemos visto en los últimos años que se han hecho como con esta intención de englobar al sector de sociedad civil, pero que no necesariamente representa ideas desde el feminismo o desde la defensa de los derechos humanos. Entonces, claro que es un reto el tema de la identidad, cómo nos vamos a presentar. Y una de las cosas, una de las ideas que surgió ahí en la mesa era que de repente hay ese miedo o esa timidez a presentarse como una organización de izquierda, porque quizás ese concepto ya está muy manoseado, ¿no? Y aunque quedamos también en no hablar de todo el gobierno actual o girar en torno al gobierno actual, sí que hay esta idea muy manoseada de la izquierda o lo que eso quiera decir. Pero creo que sí vale la pena reflexionar desde dónde vamos a hacer esta lucha como un sector, al menos de las que estamos aquí, cómo nos vamos a presentar o cuáles van a ser esas ideas, porque lo que es cierto es que el otro espectro, que es el de derecha, pues sí lo está haciendo de manera mucho más firme, ¿no? Y entonces eso en cara al 2024 y más allá, pues seguro va a tener un efecto, ¿no? Y bueno, esa es la parte de la identidad y de la lucha con, pues creo que eso lo puse, pero puedo mencionar lo demás. ¿Con qué te conectaste que te llamó la atención? ¿Qué crees que aportaron para la democracia, ¿no? Sí, Y creo para los feminismos, los derechos humanos de este país? exacto, creo que también una de las ideas que surgieron fue repensar el tema de qué es la democracia, ¿no? Porque obviamente venimos de una herencia, de una defensa de las democracias, pero que es una idea que surge en los 80 y en los 90 cuando en este país no había democracia. Y ahora que la tenemos, y como bien decía Marie Claire, muy débil, muy, digamos, también golpeada, pero tenemos esa democracia. Entonces, la idea como sector también es, ¿ahora qué vamos a defender? O sea, ¿qué idea de democracia vamos a defender? ¿Y por qué lo decimos? Porque tampoco México es que sea un monolito donde todas y todos tengamos la misma idea de qué es democracia. Y hablábamos mucho de comunidades, pueblos indígenas, afromexicanos. ¿Cuál es la idea de democracia? Tenemos que ir más allá y también ver procesos colectivos y locales de ciertas comunidades, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? La parte de la idea capitalista que ha permeado en nuestro sector, ¿no? Porque aunque no lo queramos, pues esa idea permeó y se ha hecho o nos ha hecho más individualistas. Y entonces en esta lucha, pues desde luego que antes había este espacio para la colectividad, pero ahora pues está primero la parte del financiamiento que nos ha hecho ver mucho nuestros propios proyectos y dejar de ver lo de alrededor, pero también la idea de lo político que ha sido permeada por esta idea capitalista, ¿no? Y pensamos mucho en yo soy una persona muy política porque le doy like y retweet a todo lo que encuentro en redes sociales, pero en realidad ¿en qué momento tomamos las calles, ¿no? ¿En qué momento vamos a dar ese salto y regresar a estos procesos que no es que sean mejores ni peores, porque desde luego tenemos otro contexto, pero han probado eficacia, ¿no? Y desde luego que las redes sociales no solo son un espacio para ejercer este tipo de política, sino también permiten pues una radicalización y o sea, hacer más extremas las posturas, y entonces también en redes sociales encontramos otras visiones y sobre todo pues no permite tampoco el diálogo, que fue una de las estrategias más importantes que en los 80 y en los 90 se empleó como sociedad civil. Entonces creo que en ese sentido esas son las reflexiones de la primera provocación, ¿no? Muchas gracias. Hola. Se me mezclan también lo que se dijo en la mesa con lo que pienso, entonces gracias a toda mi mesa por todas sus contribuciones. Yo diría como 5 puntos, ¿no? El primero, que lo que subyace a la discusión pues son las relaciones de poder y cómo nos vinculamos con el poder, cómo tenemos relaciones de poder entre nosotros, cómo nos relacionamos con las financiadoras
en términos del poder que tienen y del poder relativo que tenemos las organizaciones y otros poderes, ¿no? Yo aprecio mucho que hubo una periodista en nuestra mesa que también contribuyó. Y en ese sentido, yo celebro mucho la composición de esta mesa porque me siento muy identificada. Aquí, de cierta forma, estamos todas en las desigualdades y la discriminación, que es la agenda de mi vida, entonces me hace muy feliz que las organizadoras también piensen que estamos de cierta manera hablando de eso y siendo pertinentes temáticamente con lo que nos ocupa, ¿no? Lo segundo, diría, me llamó mucho la atención como la tensión con la política partidista o con la participación del funcionariado público, con la dedicación a una vida de trabajo en sociedad civil, ¿no? O sea, yo creo que hay como grupos, personas, partes de movimientos que piensan que participar en espacios de poder, digamos, institucional es pues lamentable, terrible y una forma de venderse al peor mal que hay. Hay otros que lo han hecho y que van y vienen, en fin, ¿no? Creo que las historias personales son muy diversas, pero me parece que sí es como contradictorio con el hecho de que mucho de la apuesta era construir instituciones para luego criticar a quienes se suman a esas instituciones. Y si haces eso, entonces pierdes el control de las instituciones y te quejas de que los que están en las instituciones no representan lo que tú querías, ¿no? Entonces creo que ahí hay que preguntarse como si sí queremos construir instituciones, que yo favorezco, no veo mucha otra manera, cuáles y cuándo y cómo, pues ya será otra discusión. Pero si se construyen instituciones deberíamos de querer ocupar también esos espacios de poder y no condenarlo como una forma de salirte de la legitimidad de las causas que defiendes, ¿no? Y creo que en ese sentido hay como otra tensión, o me parece como me llama la atención, que se habló mucho de la visión monolítica de Andrés Manuel respecto de la sociedad civil, ¿no? Así es impactante que su primer acto de gobierno haya sido ese, es como… Me lo he preguntado 2000 veces, ¿por qué eso? O sea, ¿qué es lo que lo motivó? Pero creo que también padecemos de este lado de una visión monolítica sobre el poder político y de una visión monolítica sobre las empresas y de una visión monolítica sobre todos los demás, ¿no? Entonces, estamos como ofendidos de que nos metan en una canasta con todo mundo, pero no nos ofende o no nos empacha ir y meter a todo el empresariado y a todos los políticos y a toda la gente que está en el funcionariado en una canasta monolítica. Y creo que es un poco pues un reflejo, ¿no?, de la problemática de tener estas visiones que impiden construir alianzas entre sectores distintos que hacen que la cosa pueda avanzar, ¿no? Hay un país en problema de Centroamérica, no voy a decir porque ni siquiera sé si tengo derecho a decirlo, pero a mí me llamó mucho la atención que hubo un problema con una oficina de la organización en la que yo trabajo y cuando después de 1 año y medio de muchísimas broncas se le preguntó al director de la oficina ¿cuál es tu mayor aprendizaje? Él dijo haber pensado que el empresariado no podía ser un aliado porque los descontamos desde el inicio como un monolito y luego pagamos las consecuencias de no tener, por ejemplo, entre otras, esa alianza que nos hubiera podido mejorar la situación. Entonces creo que sí hay que preguntarse si el problema de la visión esta como totalizadora no es también un problema propio. Creo que el tema de la base social es como un tema que preocupa y ocupa mucho. ¿Qué es la base social? ¿Dónde está? ¿Cómo articulamos con la base social? Y creo que pues hay preguntas que quedan quizá para la segunda parte que tienen que ver con pues la reivindicación del movimiento sindical y una transformación que sí esperamos que se vea un poco más profundizada hacia el futuro y otros grupos sociales organizados que no son organizaciones de la sociedad civil propiamente, pero que trabajan en pues, cuestiones afines y con los cuales podríamos estar dialogando. Pero a mí me gustó mucho algo que dijo Lidia en la mesa de allá, que fue la base social sí, pero para construir fuerza social. O sea, creo que la palabra fuerza es poderosa, es como una forma de repensar otra vez la democracia desde la lógica de pues sí, sumar gente a nuestras causas, ¿no? Entre más gente, pues más factible que eso ocurra, sin perder de vista, desde luego, pues las poblaciones y las personas que no están dentro de esas mayorías y que tienen que ser puestas en valor. Luego creo que otro tema que a mí me llama la atención, no sé cómo voy,
es el tema de cómo resolvemos los conflictos. O sea, yo, así ahora sí me voy a poner en plan de ustedes y nosotros, perdón, no es personal, pero yo creo que hubo una especie, o igual lo malentendí y me pueden interpelar, una especie de sensación como de ustedes ya no saben resolver los conflictos y nosotros sí sabíamos resolver los conflictos. Y yo creo que no es tan cierto. O sea, yo creo que nosotros, y mi generación, que no es la misma que otras generaciones que igual tampoco están, las más jóvenes, pero sí sabemos resolver conflictos. Yo creo que hablamos con mucho más transparencia de las estructuras de poder que ocurren en las propias mesas de discusión, y eso se puede ver conflictivo, o se puede ver complicado, o se puede ver así como medio que da susto, ¿no? Llegar y decir, reconoce tu privilegio, tú hablas desde este lugar, pero antes creo que no se decía, ¿no? Y antes el machismo y el clasismo estaban ahí, igual que siguen estando, pero al menos hay personas que los nombran ahora y creo que eso es muy bueno y no necesariamente contradictorio con la posibilidad de construir consensos y de resolver conflictos. Finalmente, ya termino, yo quisiera decir, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Friné, y quizá lo debí de haber dicho en el punto 3, pero es en las visiones monolíticas, que fue el tema del papel de la iglesia. Me parece bien interesante, como que la iglesia se ve también en algunas conversaciones como una sola cosa. Creo que hay muchas iglesias con muchos papeles distintos, pero ciertamente una diferencia intergeneracional es que a nosotros nos ha tocado que la iglesia sea activista en materia de antiderechos y no pro derechos, y yo creo que eso es algo que todavía nos falta mucho como profundizar en comprender el papel formador de la iglesia en los movimientos en los cuales pues militamos y estamos, digo yo no particularmente, pero digamos si estás en el movimiento de derechos humanos tienes que reconocer la contribución de la iglesia forzosamente, pero también hemos sido cuestionados, amenazados, interpelados negativamente por las iglesias en ahora el siglo XXI, pues como contrarios a nuestras agendas, y eso es una tensión que creo que vale la pena, incluso por memoria histórica, profundizar y comprender. Gracias. Bueno, yo traté de apuntar 5 puntos entre lo que me interpela a mí y lo que también estuvimos platicando, algunas cosas que claramente no pienso, digamos, poder lograr traer todo lo que estuvimos discutiendo en la mesa. Lo primero es seguir el punto que ya decía Ale sobre, o sea, yo me pregunté por qué en la mesa de democracias estamos convocadas 4 personas que trabajamos sobre todo temas de discriminación o de desigualdad, ¿no? Y me parece que realmente hay una evolución en términos de la agenda que tal vez nos lleva hacia ese lado y vale la pena como reflexionar desde ahí y qué implica eso, qué implica que hacia allá vaya y qué implica también, y por eso me encantó la mesa de hace rato, poder reconocer de dónde viene la base de donde estamos trabajando, ¿no? Entonces eso me pareció muy importante. Otra cosa sobre la mesa hace rato, lo discutíamos hace rato acá, era varias de las personas que participaron mencionaron cierto origen en movimientos sociales, un poco más, no sé cómo llamarle, radicales, si se les quiere ver así, pero que nos llevaba a pensar también que en gran parte lo que hacía la sociedad civil hace 30 o 40 años estaba relacionado con, digamos, la sociedad civil era o basaba su agenda en los intereses populares y las preocupaciones más populares, ¿no? Y hace rato que mencionaba el tema que les preocupaba en la actualidad, la tecnocratización de la sociedad civil, me hacía a mí preguntarme qué tanto la sociedad civil más actual, justo bajo esa tecnocratización, a lo mejor teniendo un origen un tanto distinto a lo que era hace 40 años, puede hacer que no esté retomando completamente esas preocupaciones más populares, digamos, lo más preocupante en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me conecta un poco con este tema que se mencionó varias veces de la difusión, ¿no? Que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil no logran difundir los temas o las agendas en las que están y no logran hacer que eso permee en la población. Y preguntaba acá, ¿qué tanto, si estás tratando un tema que no logra ser
del interés o no permea en la población, qué tanto realmente ese tema tiene un origen, digamos, popular, o qué tanto ese tema realmente es una preocupación para toda la población. Digo, también está este tema de las cosas que naturalizamos, invisibilizamos, y en ese sentido hay que posicionarlas, ¿no? Digamos, ahí hay que hacer un balance, pero también me parece que es muy importante preguntarnos cuál es el origen de los temas que estamos trabajando o que trabaja la sociedad civil, porque mucho se hablaba de este tema de las fondeadoras, ¿no? De ir, lo decían hace rato acá en la mesa, que nosotros, nosotras, deberíamos de ir con las fondeadoras y decirle, tal vez no debería de ir por aquí el tema, sino que debería ir por aquí el tema que te interesa y que deberías de fondear. Eso también deberíamos de preguntarnos como sociedad civil, como organizaciones, hacia abajo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tanto lo que estamos tratando de trabajar sí es lo que deberíamos de estar trabajando si hablamos con, lo decía hace rato yo un poco de broma, con el pueblo, usando conceptos de la actualidad del gobierno federal, ¿no? Entonces, digamos, esto que pensamos hacia las financiadoras, también hay que pensarlo hacia abajo. En un tercer punto, y todo que ver con esto, y también retomando lo que decía Pepe hace rato, me parece que algo que digamos, que me surge a partir de escuchar la mesa de hace rato, el panel, es este tema de las narrativas. Me parece que algo que sí podemos posicionar desde la sociedad civil actual es la preocupación por cuestionarnos esas narrativas que legitiman lo que más trabajamos en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, en el proyecto de Gatitos contra Desigualdad, es, digamos, cuestionar esas narrativas meritocráticas, individualistas, como tú decías, que sí han cambiado frente a hace 40 años. Digamos, ahí sí se nota un impacto muy fuerte de, como le queramos llamar, neoliberalismo, como le quieran decir, pero sí se nota un mayor individualismo, y en ese sentido las condiciones con las que se puede trabajar ahora como sociedad civil son completamente distintas a hace 40 años. Y lo decía hace rato, el sistema económico, acá lo decían las compañías, el sistema económico ha cambiado también. Entonces pasa que como sociedad civil hay 5 organizaciones que trabajan el mismo tema, y es tan baja la oferta de fondos que si una la gana, las otras 4 ya no tienen nada y no tienen para pagar la renta, ¿no? Entonces, desde ahí se complica mucho el tema, y eso me lleva a un cuarto punto que es… hablaban mucho aquí en el panel del tema de la cohesión, la articulación, las alianzas, que me parecen sumamente importantes. Por allá, Fer en la mesa decía, bueno, es que también algo que sucede ahora es que antes decían, se juntaban por días y días a solamente trabajar un tema y ver cómo podían discutir para llegar a ciertos acuerdos y consensos en cómo ir a un tema, y ahora no podemos ni siquiera estar despegados del celular resolviendo problemas, ni siquiera estos 2 días o día y medio que vayamos a estar aquí, ¿no? Entonces, también ahí la verdad es que las condiciones cambian, pero también eso nos lleva a ciertas preguntas que acá en la mesa preguntaban o mencionaban en tema de… lo decían con la palabra azotarse, ¿no? ¿Qué tan azotada es la sociedad civil? Tengo que sacrificarme totalmente, tengo que dejar casi de dormir y de comer para poder dedicar todo a los objetivos de la sociedad civil. Muchas gracias. Y, digamos, ¿qué tanto eso sigue siendo sustentable en 2023? Y a lo mejor era sustentable hace 40 años, a lo mejor nunca lo fue, a lo mejor tiene que ver con el origen social de las personas que estén involucradas en la sociedad civil, que es algo que siempre creo que vale la pena preguntarse. Pero bueno, en todo caso, creo que sí hay que repensar como el tema de la sustentabilidad de las organizaciones, pero también del mismo activismo que hacen las personas, ¿no? Y… nada, creo que como cierre, y eso más bien nos llevará a la pregunta de al rato, es, digamos, ahí me queda la pregunta de cómo generar esas alianzas que tanto se mencionan, importantes de décadas pasadas, y que ahora sí hay, pero se dificulta verlas. Ahí seguimos al rato. Gracias. Muchísimas gracias, Max. Querida Jessica, adelante. Gracias. Bueno, pues hay como nosotras, desde Red de Juventudes Trans México, quien ha tenido oportunidad de invitarnos, ya sea a Lía, a mí, a Darío, a Daniel, con los grupos de jóvenes,
pues siempre regresamos al cuerpo, ¿no? O sea, siempre tratamos de regresar al cuerpo porque partimos de pues esta lógica de que todo se tiene que hacer sentados, todo tenemos que hacerlo como con estas fronteras y siempre tenemos que como que pensar, y la creatividad está como del cuello para arriba y solamente es válido mover las manos y solamente es como válido llegar como a una imaginación que sea específicamente muy intelectual y que hay que tener los mejores argumentos. Y bueno, a mí me gustaría hablar como en plural y también pues sentirme representada con diferentes cosas. Y es que la memoria pues es un acto súper pues importante porque nos permite, como bien nos convocan, a ver de dónde venimos. Y esta forma de ver de dónde venimos, pues también me gustaría a mí preguntarles a quienes estuvieron en la mesa, a Marie Claire, que pues admiro y veo también siempre como alguien pues de quien aprendo, también a Rafael, a todas las compañeras, es en dónde sienten, dónde pueden ubicar, en qué parte de su cuerpo pueden ubicar la memoria. Si nos dicen algo. En el hígado. A ver, ¿alguien más del panel anterior? ¿Dónde más pude ubicar como la memoria? El corazón. Yo me voy por el intestino, fíjate. El como intestino. segundo cerebro. Muy bien. Bueno, pues eso es muy importante. En mi biografía yo hablo desde 3 lugares. Uno, como abogada, pero pues no me fue suficiente el derecho porque me trajo muchas enfermedades y muchas frustraciones. La otra, pues la liberadora, que es la poesía. Y por último, la fisioterapia, que es mi actual licenciatura que estoy cursando, justo a partir de cómo a mí me interesa que conectemos nuevamente con el cuerpo en los movimientos sociales. O sea, siento que hay como una implosión siempre hablada, siempre articulada desde la palabra, pero poco localizada en el intestino, en el hígado y en las articulaciones, ¿no? O sea, cuando estamos en una junta, todo el tiempo estamos apretando las manos, nos dormimos y nos despertamos ¿con qué? Con el dolor en la espalda, con el dolor en los hombros. A ver, ¿quién sí realmente duerme 8 horas y descansa completamente? 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? ¿A 5? ¿De cuántas personas somos? 6. Justo, eso, me voy a parar tantito, eso es lo que yo creo que nos invitaría un poco como a repensarnos, a repensar cómo estamos todo el tiempo asumiendo que todo el mundo llegamos de la misma forma a los movimientos sociales y la memoria nos lo trajo, ¿no? Hay una necesidad de democratizar, hay una necesidad de hablar de un gobierno más justo, más plural, hay una necesidad de desestabilizar como esta opresión que estamos viviendo de lo que nos duele. Y yo invitaría, y la pregunta que me resonó es, ¿a dónde nos duele? ¿En dónde nos duele? ¿Dónde nos duele la desigualdad? ¿En qué parte del cuerpo? A mí me duele aquí, a mí me duele estar sentada todo el tiempo. A mí me gustaría como movernos, como, híjole, como liberarnos un poco más. Y quien quiera ahorita, porfa, aproveche mi intervención para estirarse, porque, digo, son muchas horas sentadas. Y creo que invito y les invito y nos invito a integrar estas perspectivas a nuestros procesos dentro de la articulación de movimiento. Porque decimos movimiento, bueno, el movimiento no lo tenemos a veces ni en el cuerpo, estamos todo el tiempo en el celular. Además, después, una de las cosas que a mí me interlocutó es que a veces en este tema de las democracias, algo que yo no encontré en el derecho, y ya voy a empezar aquí a agarrarlo de stand-up, es que no se habla de placer. Algo que me resonó
respondiendo a la pregunta de qué me identificó es, bueno, ¿y a qué hora? O sea, ¿a qué hora se hablaba de placer, de justicia desde el cuerpo? ¿A qué hora hablábamos de relaciones interpersonales? Estamos viviendo un duelo así interno y tengo que tener la mejor cara porque tengo que ir a la lucha. O sea, hablar también de espacios para hablar de nuestras formas afectivas, de cómo nos liberamos. La liberación también viene del cuerpo, la liberación viene de nuestros vínculos principales y la liberación viene también de nuestras formas de movilizarnos dentro de los movimientos sociales, ¿no? Otra cosa que yo veía mucho era que me resonó es la confianza. Antes no había Facebook, dijeron en la mesa, me gustó mucho eso. No había Facebook, pero había confianza. No había redes sociales ni Twitter, pero había confianza. Y yo creo que volver nuevamente a cómo conectamos con la confianza de que pues todo el tiempo pues ya nos pusieron en un… Es muy interesante el recorrido, ya me están poniendo la roja. Es muy interesante el recorrido de algo o sea, siento que todo el mundo aquí venimos de algo nos indignó, después se convirtió en una causa social y después dijimos, ¿por qué no dedicarme a eso? Y después como que empezamos justo a decir, me voy a involucrar de lleno, ¿no? Y yo creo que recorrer otra vez de cuáles son nuestras trayectorias de vida, del cual nos trajo este dolor, esta insatisfacción aquí, pues es algo súper importante, ¿no? Y bueno, la ciudadanía y la democracia como mujer trans, yo puedo decir que a mí me llegó tarde, porque mientras todo el mundo decía, yo cumplo 18 años y puedo tener una credencial para votar con mi nombre, a muchas de nosotras no nos tocó eso. Y creo que es ahí donde también para mí es importante la trayectoria, porque a veces una veía cómo parecía que había ciudadanos y ciudadanas que podían acceder y que podían hablar, pero había otras que nos teníamos que quedar calladas porque el nombre que estaba en ese papel no nos representaba. Entonces yo creo que voltear a ver nuestras trayectorias de vida, nuestros dolores de vida, pero también nuestras posibilidades de vida es algo que me resonó y que me comparte en la memoria y que me gustaría también conocer un poco, pues, un poco más de qué vivieron en esos tiempos, no solamente en la democracia del gobierno, sino también en la liberación sexual, ¿no? O en la liberación de los placeres. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Jessica, por traernos toda esta mirada desde el cuerpo. Muchas gracias. Y desde la identidad a través del cuerpo también. Vámonos al segundo. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? No. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, nos vamos a ir al segundo bloque, ¿no? Sobre la interrelación con los gobiernos y la sociedad. Y desde lo que escucharon, ¿qué es lo que les resuena y qué es lo que ustedes sienten también que han cambiado o han aportado en su trayectoria? Volveremos. Sí, gracias. Bueno, sí, con todo esto de las alianzas, no solamente con el gobierno, sino entre nosotras mismas, pues hay varias ideas que tanto en la mesa como o sea, en la mesa inicial como en nuestra mesa se plantearon, ¿no? El primero, pues justamente estos valores, ¿no? Y a las que estamos aquí, pues compartimos muchos valores, le llamamos con esa categoría de izquierda, lo que quiera que eso signifique, pero sabemos que tenemos un compromiso de progresismo, con los derechos humanos, entonces eso es como la parte más importante, ¿no? Ahora, con respecto a una estrategia de alianza, pero también de supervivencia de las organizaciones, pues es la adaptación. Y desde luego que en lo que vimos en la primera mesa y cómo lo hicieron las organizaciones de la sociedad civil, digamos, en los 80, en los 90, pues fue básicamente aprovechar la coyuntura, aprovechar estos hechos exógenos para poder posicionar la agenda, ¿no? Que de repente había que negociar, porque si la agenda era la democracia, pues había que dejar de lado un poco, por ejemplo, los feminismos, ¿no? Pero hubo esa inteligencia colectiva de adaptarse a las coyunturas, y yo creo que hoy día también hay esas
coyunturas, lo que platicábamos, y obviamente es tema de un debate mucho más grande, si lo que está pasando ahorita alcanza o es de igual relevancia que, por ejemplo, el levantamiento armado del EZLN, ¿no? Pero ya platicábamos también con Emilian, con Marie Claire, pues el asesinato de líderes territoriales, la violencia todos los días en la calle, pues es casi o igual y más relevante o de más importancia que en esos momentos en los 90, ¿no? Pero esa situación o esa coyuntura en donde nos obliga a las organizaciones a adaptarnos y a hacer alianzas, pues básicamente también se cruza con lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Esta idea de capitalismo o neoliberalismo, como le queramos llamar, que se ha permeado, pues obviamente ha alejado o nos ha alejado a nosotras de la base social o de la lucha social en terreno. Y esto es más allá de una postura mía o que surgió de la mesa, es como abrir un tema que vale la pena reflexionar. Por un lado está muy bien que las organizaciones de la sociedad civil nos hayamos profesionalizado, ¿no? Es decir, que cobremos un sueldo, que recibamos este financiamiento y que por medio de ese financiamiento podamos posicionar las luchas, pero también qué incentivos genera eso, ¿no? ¿Qué incentivos genera que tengamos que vivir de eso y que entonces después, pues obviamente haya un incentivo en competir primero entre nosotras y nosotros y fijarnos más en este financiamiento y en estos reportes anuales que en realidad tener un efecto en la base social? Entonces, una de las cosas que surgió en la mesa es necesitamos escuchar más, ¿no? O sea, dejar un poco esta relación de poder, como ya decía Ale, ¿no? De yo estoy profesionalizado porque yo me sé los protocolos de derechos humanos y los tratados internacionales. Bueno, sí, pero ¿qué está pasando allá abajo? ¿No? Eso por una parte. Y eso nos va a permitir entonces no solamente hacer alianzas entre nosotras, las que estamos aquí, que es un hito histórico, sino también con otras organizaciones que sí están mucho más cerca de aquellos problemas que intentamos resolver, ¿no? Y por otro lado, las alianzas con el gobierno pues también representan un reto, quizás no tan diferente tampoco como pasaba en los 80 o en los 90. Ahora pues tenemos un gobierno que, si bien podemos debatirlo también, pero hay una idea de que viene de izquierda y eso hace que naturalmente haya personas que pertenecen al gobierno que tengan ideas o valores parecidos a los que muchas de nosotros podamos tener. Por ejemplo, en mi caso, fui invitado a ser parte de la asamblea de COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, y obviamente, a pesar de que hay muchas otras colectivas que dicen, no, ya ha vendido y estás colaborando con el poder, bueno, es una puerta que se abre y si podemos incidir a través de ahí, perfecto, o sea, lo vamos a hacer. Pero eso no significa tampoco que en todos los ámbitos vamos a estar dándole ese espaldarazo, legitimidad al Estado, ¿no? Y una de esas cosas es, por ejemplo, el área de migración, que nuestra organización Racismo MX trabajamos mucho, ¿no? Y entonces sacamos un informe que se llama Como me ven, me tratan, que analiza el tema del racismo en el fenómeno de la movilidad humana, y obviamente no estamos diciendo muy bien, el gobierno de izquierda y sus políticas de izquierda son congruentes, o sea, no es así. Entonces, sí se vale también de parte de nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, tener, digamos, incidencia en donde se nos abra la puerta para generar transformación, pero también no dejar esa mirada crítica, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. Y finalmente, pues, esa mirada crítica en temas tan fundamentales que nos cruzan a muchas de las que estamos aquí, como el tema, ya lo dijimos, migración, Jessica ya lo puso sobre la mesa, el tema de las personas trans, ¿no? Que hoy día hay unas feministas dentro del gobierno actual que tienen una mirada trans excluyente, ¿no? Y eso genera muchísimo conflicto, porque obviamente es momento de que nosotras nos posicionemos y digamos, no, o sea, las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las mujeres trans son sujetas políticos también del feminismo, ¿no? El racismo, ¿no? Que este gobierno ha puesto sobre la mesa y pues se festeja, qué bueno, pero ¿cuál es la congruencia de la narrativa con las políticas de todos los días, si realmente son antirracistas o no? Y cierro nada más recordando lo que volvimos a platicar Marie Claire, Emilian y en la mesa, ¿no? La violencia a los periodistas, a las personas candidatas, el año pasado, que hubo muchísimas personas asesinadas que eran candidatas, y cierro con esta frase detonadora de Marie Claire: parecería entonces que hay un proceso histórico de eliminación de la democracia otra vez,
y de los derechos humanos. Entonces, de nuevo, la reflexión es, quizás estamos frente a un proceso tan importante y relevante como lo fue en los 90 el levantamiento del EZLN. Gracias. Alejandra. Gracias. Bueno, yo quería, antes de lanzarme ya al futuro, sí cuestionar una cosa que me faltó, que fue como esta aparente tensión o una pregunta que quedó como en el aire de si la profesionalización o algunas veces llamada, como dijiste, tecnocratización de la sociedad civil está peleada con la capacidad de incidencia política. Yo quisiera pensar que no, ¿no? Y que hay una parte bien importante de poder profesionalizarse y simplemente hacer mejor lo que hacemos, cada vez mejor y cada vez mejor, ¿no? Me preocuparía pensar que están en tensión. Entiendo, por supuesto, que hay una… que es posible que nos vayamos con la finta que el Excel y el PowerPoint es el fondo de lo que hacemos, no es, pero creo que la profesionalización aporta. Y es además algo que hemos reivindicado en cómo el Estado hace política pública. O sea, exigimos que el Estado utilice datos para hacer política pública que sea luego medible y que sea transformable, y creo que está bien también exigirlo y hacerlo desde la lógica de lo que estamos planteando, incluso en lo que decía Max acerca de cómo dialogamos con aquel sujeto de la base social, quien sea que sea. Pues también pasa como por comprender y utilizar los datos y la tecnología para poder hacerlo y decirlo mejor, ¿no? Y expresar mejor lo que queremos. Yo diría sobre el futuro, creo 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, sí creo que las desigualdades y la discriminación es una manera de decir lo que le faltó al proceso, digamos, electoral democrático, que es… pues todo el mundo pudo votar, pero no aumentó el salario mínimo, ¿no? O sea, creo que ese es como, en síntesis, uno de las cosas que ocurrieron, que es el cambio democrático, se asumió que arrastraría todo lo demás, y sin embargo no acortó las desigualdades, porque el neoliberalismo, pues al mismo tiempo ocupó los espacios que ahora, bueno, trabajamos, y no quiero como hacer autopromoción para nada, pero por ejemplo el tema que Max y yo hace poco fuimos a hacer juntos, que es el tema fiscal. O sea, es como la última frontera del poder, de la captura del Estado y de las decisiones del Estado, que nos regresan, y aunque digamos que no es mejor el que más se sabe el texto de los tratados, pero yo me pregunto muchas veces cómo es que llevo tantos años sabiéndome el texto de los tratados y nunca me pregunté qué quería decir aquella frase de hasta el máximo de los recursos disponibles. Un día llegué a la agenda fiscal y dije, eso era, ¿no? O sea, nunca fue algo que profundizáramos. Yo en los 20 años que antes de que llegara yo al tema fiscal, nunca me pregunté qué quería decir eso del hasta el máximo de los recursos disponibles, y creo que es una frontera profunda que requiere además profesionalización y tecnocratización, porque si no, no te dejan sentarte en la mesa a discutir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que no hay que abandonar para nada la profesionalización, al contrario, hay que saber cada vez mejor y hacerlo cada vez mejor, pero también hay que aprender de los movimientos políticos y de lo que nos está faltando en ese sentido. Diría que también hay otro aspecto que tiene un poco que ver con lo que decía Jessica, pero también con la presencia aquí del colectivo de prácticas narrativas, a quien admiro y respeto y saludo, no sé dónde están, pero gracias por estar aquí, que es como volver a poder contar lo que nos pasa y lo que pasa socialmente desde otro punto de vista, reconociendo algunas dimensiones que normalmente están fuera de las discusiones de construcción de política pública, porque pues son patriarcales, ¿no? Esas formas, como lo son tantas cosas. Creo que uno es lo que decía Jessica del cuerpo y de cómo el cuerpo está presente sin que esté reconocido necesariamente. Otra, yo diría, también es cómo se forman los diálogos y a quién se convoca a dialogar. Y otra también es la experiencia de un proceso tan traumático como fue una pandemia que dejó niñas y niños huérfanos, personas mayores con secuelas muy serias, en fin, una serie de experiencias traumáticas en las vidas personales y comunitarias que no necesariamente hemos tenido el tiempo de sanar y de procesar.
pero que están ahí, ¿no? Creo que están ahí en la vida de las organizaciones, en la vida de las personas y en la vida pública y colectiva, que creo que nos hace falta todavía recuperar. Y voy al tercer punto, que es la razón por la que festejo que estemos acá, que es la importancia de la memoria, ¿no? Creo que la agenda de justicia transicional lo ha dicho hace mucho tiempo, pero la importancia de poder como volvernos a narrar la historia y volver a pensar y a repensar qué hubiéramos hecho distinto sin el flagelo y sin el azote, sino qué hubiéramos hecho distinto para poder hacerlo distinto hacia adelante, y cuáles son las voces que no estamos escuchando y cómo podemos reinterpretar lo que ocurrió a la luz de lo que sabemos ahora, sin que eso signifique que condenemos lo que pasó antes. O sea, yo creo que yo sí, bueno, no yo, creo que muchas de nosotras y de gente que no está, reconoce por supuesto la enorme contribución y el hecho de que estamos sentadas en estas mesas hablando de esto gracias a las personas que pusieron el cuerpo antes que nosotros, pero también hay gente que está poniendo el cuerpo hoy y que no necesariamente está representada, y creo que en ese ejercicio de memoria hay que hacer esta ida y vuelta del pasado al futuro y al presente constantemente para que no se nos vayan estas distintas posibilidades de interpretación. Y finalmente, también lo señaló Jessica y con eso cierro, lo enunció, pero creo que para mí es el gran problema social de nuestros tiempos y es la falta de confianza, ¿no? O sea, creo que un enorme problema que tenemos en México, y sí creo que es un problema de México particularmente, es que, y por eso a eso le atribuyo eso de que construimos instituciones, pero luego juzgamos a quienes trabajan en ellas. O sea, porque nos da mucha desconfianza todo. ¿Por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué fulanito tomó ese trabajo? ¿Por qué tal financiadora le dio a tal persona tal financiamiento? ¿Por qué tal partido político me llamó a una mesa de discusión? Estamos todo el tiempo aterrados de ser cooptados porque tenemos un trauma con ser cooptados durante mucho tiempo, pero creo que tenemos que poder superar eso y poder volver a la mesa con un poco más de confianza, con un poco más de apertura y también con el deseo de construir colectivamente. Gracias. Y una disculpa, que sé que ya todo el mundo se está levantando porque está medio cansado, incluso yo también, pero bueno, no, está bien así, nada más trato de ser tal vez lo más sintético posible. A ver, me parece que algo, tanto con la pregunta como escuchando lo que estaban diciendo ahorita ustedes y también Jessica, me parece que el tema de… Hay una oportunidad y una complicación en la actualidad con la sociedad civil, que es el pluralismo de cómo se han abierto o se han complejizado las agendas, y se complejizan tanto que a veces justo empezamos a perder cuáles son los puntos, o no es fácil identificar cuáles son los puntos en común, estos mínimos comunes denominadores que, por ejemplo, con Oxfam, siempre ha sido muy claro, porque aparte yo trabajé en Oxfam en algún momento, entonces, pero… justo siguiendo el ejemplo que decía Ale, el tema de fiscalidad, a lo mejor el 90% de las personas que están aquí creen que no tiene nada que ver con lo que hacen, ¿no? Y realmente lo que tratamos de defender en el trabajo que hacemos en conjunto es una de las bases para casi cualquiera de las iniciativas que queramos que implemente el Estado o el gobierno, ¿no? Entonces, me parece que esto que dijeron muchísimas veces en el panel, generar la agenda común, es algo que tal vez se ha visto cada vez más complicado en la actualidad, pero siguiendo lo que decía Pepe, hablaban mucho de cómo esa agenda común se construyó, por ejemplo, en la coyuntura del levantamiento zapatista, y te preguntaba si ahorita puede ser o no el momento en que pueda haber otro momentum que tome una creación de agenda común. Me parece que tal vez sí, sobre todo pensando en que toda opresión de cierta manera genera cohesión, ¿no? Entonces, las amenazas desde fuera, ahorita no hablando en términos territoriales, sino en términos de grupos o actores, actrices sociales, terminan generando que, empieces a valorar más lo que tienes en común entre las 4 personas y todas las personas que estamos, organizaciones que están en este evento, ¿no? Entonces, eso me parece bien valioso y que tenemos que tomarlo en cuenta, a pesar, insisto, de lo rico y lo enriquecedor del pluralismo que
que cada vez hay más en las propuestas desde sociedad civil, ¿no? Lo otro que quisiera rescatar es esto que mencionaba hace rato, y tú también lo mencionaba, Ale, el tema de, digamos, este tema sobre las narrativas me parece que es muy importante porque ya mencionaba hace rato, pues sí, puede que parezca que algunos temas que están trabajando alguna organización de la sociedad civil no tiene base social, pero lo decía también, muchas veces tiene que ver con el tema de la invisibilización o la naturalización de ciertas opresiones o ciertas desigualdades, ¿no? Entonces, me parece que ahí el tema de tratar de construir o desmitificar esas narrativas que legitiman que el poder, digamos, que vienen desde el poder y que legitiman que el poder se ejerza de cierta manera, es algo bien importante y es algo que creo que cada vez se comienza a reconocer más, pero aún falta más reconocimiento de que una gran parte de lo que tenemos que hacer sí tiene que ir dirigido a los gobiernos, al Estado, etcétera, pero la otra parte también tiene que ir dirigida a que se construya ese apoyo popular, y ese apoyo popular se tiene que construir a partir de darnos cuenta que, pues, digamos, no es algo que deberíamos de aceptar, que las élites económicas y las élites políticas sigan decidiendo cómo se lleva la política pública del país, ¿no? O no es algo que deberíamos aceptar que estén queriendo echar para atrás los avances en términos de democracia sobre digamos, las cuotas de género y las diversas políticas afirmativas, ¿no? Entonces, ese tema de promover esas narrativas, promover que, más bien desmitificar estas narrativas que vienen de las élites y que terminan de cierta manera legitimando que todo siga igual y que digamos, es totalmente aceptable que vivamos en una sociedad donde 4 personas sean poseedoras de más del 50% de la riqueza de todo el país, o es completamente aceptable que, por ejemplo, hablando de algunos de los temas que trabajamos, que haya una empresa o una persona que sea dueña de 3,000, 5,000 viviendas y que nadie se ponga a preguntarse cómo eso termina afectando en el derecho al acceso a la vivienda, ¿no? Digamos, todas esas narrativas me parece muy importantes, digamos, cuestionarlas, y en ese sentido, lo último que quisiera decir, siguiendo con esto que decía que la sociedad civil debería de ver más hacia, no hacia arriba, nada más hacia el gobierno, sino también hacia abajo, con la ciudadanía, con el pueblo, como quieran decir, es también, y siguiendo todo este debate de profesionalización, tecnocracia y demás, me parece que, y es algo que hacemos en el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, es hablar de la manera más sencilla posible cuando queremos difundir esto, ¿no? Y si no podemos hablar de algo de una manera sencilla, es que me parece no lo estamos entendiendo bien o completamente bien, y creo que ahí sí se ha hecho una brecha que se ha ido ampliando durante los últimos años, en la cual se complica de verdad a sociedad civil, pero también a los gobiernos, pero también a la academia y a diferentes sectores, el comunicar de una manera sencilla y que de esa manera sí se logre, digamos, generar apoyo social, pero también trastocar lo que piensan las mismas organizaciones, las mismas personas que conforman la sociedad en general, ¿no? Entonces me parece que justo, nada más en resumen, ver más este lado de las narrativas y también verlo de una manera que sí sea sencilla, que sí sea comunicable y entendible, me parece que ahí hay mucho de lo que podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. Jessica, por favor. Gracias. Bueno, justo una de las preguntas que detonan aquí es ¿de qué manera se estructuran las alianzas o acciones colectivas y cómo se deliberan las diferencias? La raíz del latín de acuerdo, a es hacia y cuerdo es corazón, o sea, hacia el corazón. Por más que queramos quitarle lo emocional, vuelva a lo mismo. Las palabras mismas nos llevan a lo emocional. No se puede construir como acuerdo si no se va como con todas las emociones. Una de las cosas que sería interesante explorar es en dónde ya hemos tenido consensos, acuerdos, alianzas. ¿Cuáles? O sea, es como que no partimos de cero, ya tenemos la memoria que hemos hecho, y algo que rescato mucho, aprovechando que acá está Fátima de X Justicia, es
lo que hemos construido con otras organizaciones, pero también que hemos detonado a partir de la discriminación de algo tan simple como es ir al baño para las personas trans. Algo donde hemos coincidido, por ejemplo, es que a partir de que en 2015 nos discriminan a 3 mujeres trans en el baño de Reforma 222, en el corazón de la zona rosa, donde todo el mundo podría tener una percepción de que es un lugar LGBT, etcétera, nos expulsan del baño, nos dicen ustedes no pueden entrar porque son hombres. Esta narrativa, que pues también la estamos viendo, como decía Pepe, en otros movimientos, pues se traduce en indignación, ¿no? Obviamente un complejo privado que no necesariamente es el Estado, un particular está discriminando a otro particular, y que de pronto viene la pregunta de ¿y eso cómo tiene que ver con los derechos humanos? ¿Y eso cómo tiene que ver con la justicia social? Bueno, desde el tema del derecho al agua, por ejemplo, pues que implica el tener espacios de saneamiento, ¿no? El tema del derecho a la igualdad y no discriminación, de lo que implica utilizar los espacios que están abiertos al público, ¿no? Y cómo se traducen estas vivencias también en una vida libre de violencia para todas las mujeres, ¿no? Y que ya no nada más es tener tener claro cuáles son las convenciones, tener claro cuáles son las normativas vigentes, sino cómo construimos. En este momento, por ejemplo, seguimos una trayectoria y la resalto mucho porque apostamos a no denunciar, como lo dice el artículo 206 del Código Penal, que es la discriminación, sino exploramos el tema de la reparación del daño por temas de discriminación, donde ahora tenemos pues un retraso procesal por parte de la Suprema Corte, pero que de pronto ya no solamente va al acto de que se pueda mirar la discriminación como algo que tenga que ser penado, que tenga que nuevamente revictimizar a las personas por medio del aparato punitivo, sino que podamos encontrar alternativas hacia una reparación que pueda ser para todas las mujeres, que pueda un poco hablar desde cómo afecta no solamente a las mujeres trans, sino la accesibilidad a un baño universal, la accesibilidad también a no ser discriminada por sea cual sea tu expresión de género, y cuáles son las responsabilidades de las autoridades, que es lo que se está discutiendo, para generar estándares de igualdad y no discriminación, para juzgar con perspectiva de género también, ¿no? Entonces, toda esa forma en la cual se está ampliando fue un acuerdo, y fue una estrategia, y fue una alianza, que de pronto nos llevó a construir más allá de reconocer que somos completamente desconocidas, ¿no? O sea, de pronto pensamos que conocemos todo del otro. Bueno, pues no, tenemos que generar esa confianza reconociendo que somos completamente desconocidas, y que esa confianza dada una a la otra y las otras, pues también es un punto de partida que nos ha llevado a decir, bueno, el diálogo que vamos a tener con el Estado no solamente va a ser un diálogo que esté bajo los términos del Estado. Creo que el Estado también tiene que empezar a escuchar a quien históricamente hemos sido silenciades, y que debe de dejar de exigir que traduzcamos nuestras realidades a un lenguaje de derechos humanos. Y es lo que nos invito nuevamente, que a veces nuestros lenguajes, como ya lo decía Max, a veces también generan otro status quo de quién utiliza el aparato crítico, como la academia lo pide, quién utiliza también el lenguaje de derechos humanos como el Estado lo pide. Bueno, empezar a desarticular desde el lenguaje es importante para construir otros imaginarios de democracia, otros imaginarios de alianza, y sobre todo, pues revisitar justo estas memorias para empezar a mirar otras justicias con que pues los hemos retomado muchísimo, porque realmente algo que pareciera, y bueno, yo creo que sentirnos suficientes con lo que hacemos. Mucho en las mesas decía, es que
hacemos acciones, pero parece que no impactan. Hacemos acciones, pero ya tuvimos esta campaña, pero sentimos que no pegó porque realmente, pues realmente sí cambió. O sea, sí cambió algo. Siento que tenemos mucho de no vernos suficientes de la sociedad civil, porque no sé si en nuestro imaginario consideramos que tenemos que hacer, qué cambio esperamos con determinada campaña, con determinada acción. Yo creo que no ser tan injustos también con nosotras y nosotros mismos, porque a veces cuando decimos, no, es que esta campaña no va a impactar y no está haciendo lo que tiene que hacer y no estamos logrando porque siguen haciendo lo mismo, los mismos de siempre. Y entonces siento que ahí ya empezamos a sobreexigirnos y tomamos responsabilidades que realmente también tenemos que ceder. Y la primera alianza también tiene que ser con nuestra salud mental. Muchas gracias, Erika. Gracias. La última parte es muy simple y muy compleja a la vez. ¿Qué le propondrían a todos sus colegas hacia el futuro? Con una propuesta concreta. ¿Qué seguiría? ¿Para dónde? ¿Quién quiere empezar? Ay, es bueno. Solo digo, un poco continuando con el tema de la profesionalización, yo no creo que esté en tensión, sino más bien vale la pena, y esto podría ser una cosa que proponer a todas y todos, ¿no? Sino más bien reflexionar justamente qué se deriva de tener sectores muy profesionalizados, lo cual está bien y es deseable, se busca y se necesita, pero de repente, ¿qué incentivos puede generar? ¿No? O sea, esa es solamente la pregunta, no es que estemos en contra de la profesionalización, porque sería pisarnos los pies, ¿no? Entre nosotras mismas, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con el segundo punto de otra cosa que se propone, y es no tenerle miedo al conflicto, ¿no? O conversaciones que pudieran parecer de conflicto, como esto, ¿no? Que en realidad no es, sino más bien es una reflexión colectiva sobre esas cosas, ¿no? Desde la parte que dijo Ale, que me encantó, de no azotarnos, no flagelarnos, y tampoco ser sumamente condescendientes, ¿no? O sea, estamos en un trabajo, somos profesionales, pero también hay una cosa que nos guía, que es un compromiso social que va más allá de nosotras, y entonces encontrar ese punto medio es interesante, y lo mencionábamos en la mesa también hace un momento, ¿no? De cómo la sociedad civil en el pasado, pues obviamente eran condiciones tan distintas que muchas o todas pues trabajaban en este compromiso sin cobrar un peso, ¿no? Y tenían su trabajo y entonces en las tardes iban y entonces estaban en la lucha, ¿no? Y de repente pues si caía algún fondo pues era para la lucha, no para el sueldo, ¿no? Pero obviamente esas condiciones han cambiado desde mi perspectiva para bien, ¿no? Obviamente ahora tenemos, aunque sea muy pequeño, pero tenemos un sueldo, podemos vivir de eso, entonces podemos dedicar nuestra vida a luchas y de activismo. Pero de nuevo, ¿qué incentivos genera? ¿No? O sea, esa es la reflexión colectiva, llegando hasta puntos que yo coincidía con Lulú, ¿no? También platicando de el autocuidado, es muy importante ver estos procesos, porque las personas activistas pues ponemos el cuerpo, pero también ponemos el corazón, y entonces muchas veces estamos en burnout, pero de repente había ideas, ¿no? Bueno, yo conozco algunos grants, no en México, en Estados Unidos, ¿no? De el spa para las personas, ¿no? Entonces, ¿a qué hora es tu hora de spa? O pues hay un comedor y entonces te doy de comer lo cual me parece una maravilla, ¿no? Pero de nuevo, ¿en dónde estamos de ese espectro, ¿no? O dónde queremos posicionarnos, sobre todo considerando pues esa herencia tan fuerte de personas tan brillantes como las que estuvieron en la primera mesa, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? De nuevo, sino más bien sirve para la reflexión. Y pues eso, yo creo que la última cosa es también redefinir eso que entendemos por democracia, eso que entendemos por derechos humanos, eso que entendemos por todas las cosas que nos atraviesan. Vale la pena seguirlas platicando, porque seguramente vamos a encontrar diferencias, y no que esté mal tenerlas, o sea, el conflicto o lo que aparentemente pueda ser un conflicto, más bien nos va a hacer más fuertes. Y creo que esa es parte de la reflexión de hoy, ¿no? Salir fortalecidas de estos espacios con esta identidad, ¿no? Que es básicamente los valores de los que mencionaba Jessica, la unión desde el corazón y el espíritu,
y pues seguir poniendo el cuerpo, ¿no? También es importante. Gracias, Alejandra. Gracias. Pues yo creo que yo, digo, mil cosas, es un minuto. Sí, una sola cosa, entonces. O sea, yo creo que el tema de la narrativa es también algo que he pensado mucho y que creo que hemos fallado terriblemente, que es que está bien difícil vender las cosas tan abstractas, ¿no? O sea, como que los derechos y saberlo, pero además saber de derecho, pero saber de mecanismos. Creo que confundimos comunicación con estrategia jurídica, con estrategia política, ¿no? Y yo sí creo, celebro, Gatitos es un gran ejemplo, pero hay muchos otros, que podamos como profesionalizarnos y ser mejores en ese sentido, sin perder o recuperando la capacidad de dialogar, sin que medie obligatoriamente el conocimiento súper sofisticado que implican muchas de estas luchas para dialogar socialmente, ¿no? O sea, creo que de lo que se trata para mí ahora es de poder decir, pues, otra vez utilizando el ejemplo de la reforma fiscal, porque la fiscalidad sí es un problema de poder y es un problema de toda la ciudadanía, y decirlo de tal manera que pueda ser pues entendible y que pueda sumar voluntades. Entonces creo que la parte de la narrativa para mí queda como un gran dilema de que queremos decir y hacer cosas complejas, pero lo tenemos que explicar y jalar de una forma sencilla. Gracias. Bueno, yo tenía 4 puntos. Uno era justo de las narrativas. Me parece que ya lo dijiste perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y también decíamos, digamos, hacia abajo, pero también hacia arriba, ¿no? Y también con las fondeadoras. O sea, me parece que sí, algo que pediría a sociedad civil es unámonos para buscar que las fondeadoras, digamos, debatan más sobre estos, qué se debería tomar, ¿no? La otra es, ¿qué pediría a sociedad civil? Pues apertura a consensos, y eso lo vemos siguiendo los temas de fiscalidad, cuando nos juntamos 8 organizaciones, donde hay desde las más radicales, que seguramente ahí estoy yo, hasta las más de centro derecha, algo así, pues estar abiertos y abiertas a que podemos encontrar puntos en común, podemos dejar algunas cosas para después, pero esa apertura de consensos me parece muy importante. Otro que te he apuntado era lo de la sencillez a la hora de comunicar y demás, que me parece que ya lo abordó Ale muy bien. Y otra cosa que tiene que ver un poco con muchas cosas que estuvieron discutiendo, pero no lo hemos como nombrado, es la apertura a pensar mucho de esto más desde lo local. O sea, se habló mucho de experiencias de movimientos de sociedad civil nacionales que se conjuntaron a nivel nacional, pero hay que hablar mucho de lo local, y más aún en un país tan centralizado como México, iba a decir como Ciudad de México. Bueno, yo que vengo de Guadalajara y soy de Guadalajara, por eso lo veo todavía más esa presión. Entonces también eso, no olvidarlo. Gracias. Bueno, pues la primera propuesta es sacar al Estado que llevamos dentro. Qué difícil, ¿verdad? Así como sacamos al policía que llevamos dentro y al militar que llevamos dentro y bueno, pues sacar al Estado que llevamos dentro sería uno, porque me resuena mucho el tema de la democracia, como que en términos de que solamente es el Estado y cómo hablamos con el Estado y el Estado y el Estado. Bueno, ¿y qué pasaría si de pronto decimos, bueno, simultáneamente sabemos que tenemos que dar una conversación, pero simultáneamente, utilizar la palabra simultáneo, ¿con qué otros diálogos vamos a hacer? ¿Qué otra forma de organizarnos vamos a tener? Porque pienso que de pronto sí, hay que exigirles transparencia, sí, hay que exigir rendición de cuentas, claro que hay que estar parte de procesos de participación política. Y simultáneamente, en ese lugar donde hay la creatividad, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que este es un ejemplo de eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a este panel, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus aportaciones. A mí lo que me quedan 2 o 3 preguntas, ¿no? Una es, no sé si este es un primer diálogo y si la posibilidad de verdad de tener ciertos vasos comunicantes, no para que se haga lo mismo que se hizo en el pasado, porque el pasado es el pasado, algo se puede aprender, pero hay muchas circunstancias nuevas que pueden tener paralelismos, pero que requieren de nuevas estrategias, que ustedes aquí han planteado varias.
pero me resuena y se los quiero decir, como que hay una tendencia a la comunicación, tú lo acabas de decir, como la acción política, y esa comunicación se reduce, hasta donde yo la veo, a las grandes redes sociales, que alcanzan mucha gente, a la cual hablamos de mejores maneras, con mejores estrategias. Pero yo les cuento muy rápidamente, y para decir que no creo que está, digamos, contrapuesto a las acciones que tomamos nosotros. Después del movimiento zapatista tuvimos en el 95 la posibilidad de estar 700 organizaciones de la sociedad civil representadas en el claustro de Sor Juana, y para llegar con una carta de derechos ciudadanos en ese momento, ¿no? Y en ese momento que trabajamos empezamos con 7 temas, y los cuales en ninguno de esos 7 temas había identidad alguna, ¿sí? Identidad, digamos, de persona. Y de pronto empezaron, las mujeres empezamos, bueno, y el tema de mujeres, y el de jóvenes, y el de niños y demás, acabó teniendo 19 capítulos, pero a lo que voy es, la construcción de ese encuentro pasó por 3 meses de trabajo, y vuelvo, con recursos colectivos que cada quien puso, aprovechando los recursos que Novi había dejado en el Movimiento Ciudadano por la Democracia, de una campaña por el voto libre y secreto en el 94 que se llamó Juego Limpio. Sobraron recursos y dijimos, pongámoslo para esto. La metodología de trabajo para llegar a esa carta fue ir a los estados con las organizaciones y trabajar con la gente para saber qué significaba esa Carta de Derechos Ciudadanos desde sus propias perspectivas, y luego un encuentro de 2 días que culminó en una carta, ¿no? Lo que quiero decir es, no tiene que ser como lo hicimos nosotros, que no teníamos ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso, pero ¿cómo combinamos las dos cosas? ¿Cómo regresamos? Cuando ustedes hablan de base social, yo sí me pregunto, ¿cómo se construye? ¿Desde dónde? ¿Con quién? Yo creo que una manera de construirla es con las redes sociales, por supuesto, no lo niego, lo aplaudo, además es lo que toca y es lo que hay, pero no es lo único. El cuerpo, tocar a la gente, estar con ellas, con las personas, es igual de fundamental. No podemos extraer las ideas y las demandas de las personas, desde las redes sociales exclusivamente. O regresamos a la base, y no lo diría desde abajo, o regresamos a la base en una situación paritaria, o no podemos construir fuerza social. Y las redes sociales son una herramienta, no son el fin. Y tendríamos que acudir a muchas más herramientas. Yo hasta aquí, y quisiera ver si pudiera haber otros diálogos, porque tendríamos mucho que decir de ambas partes y muchas metodologías que compartir. Y muchísimas gracias, y gracias por la invitación.